La enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que afecta a la glándula tiroides. En Tu Salud Guía nos acompaña la doctora Carolina Rodríguez. Ella es médica funcional. Hablaremos sobre este tema que actualmente afecta a tantas personas en el mundo. Nos va a ayudar a entender por qué pasa, cómo se trata y nos va a dar algunos consejos desde la medicina funcional para estar mucho mejor y contrarrestar estos síntomas. Muchas gracias por la invitación, Selene. Bienvenida a Tu Salud Guía siempre. Qué rico estar acá, de verdad. Y qué rico pues las personas que nos están viendo. Bueno, para iniciar yo creo que es fundamental que hablemos un poquito acerca de la tiroides. ¿Qué es la glándula tiroides? Bueno, la glándula tiroides es un órgano que se ubica en esta parte de nuestro cuello, delante de la tráquea, y su función principalmente es controlar todo lo que tiene que ver con nuestro metabolismo. La tiroides controla, entre otras cosas, el peso, la temperatura corporal, el crecimiento, por ejemplo, de nuestro cabello, la regeneración de la piel, entre otras muchas cosas. Bueno, doctora, sabemos que actualmente se viene hablando mucho de la tiroiditis, ¿cierto? Autoinmune o autoinmunitaria. Cuéntenos un poquito de esto, que realmente es un tema bien interesante. Bastante. Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es hablar sobre qué hace nuestro sistema inmune para poder entender qué es una enfermedad autoinmune. El sistema inmunológico es el que se encarga de proteger a nuestro organismo frente al ataque o a la infección por otras sustancias o por otros microorganismos. Entonces siempre está como en un modo alerta, vigilante, preparado para defendernos en caso de un ataque. Cuando nosotros hablamos de una tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, lo que está sucediendo es que nuestro sistema inmunológico está dejando de reconocer a nuestra glándula tiroidea como un tejido propio y empieza a atacarla y a destruirla de manera progresiva. Entonces, ¿por qué es importante hacer ese reconocimiento o tener ese diagnóstico de que estamos, digamos, pasando por una tiroiditis autoinmunitaria? Bueno, sí, es muy importante porque obviamente como es una reacción de inflamación frente a un tejido propio, si esa inflamación hacia nuestro propio tejido no se diagnostica de manera oportuna, puede llevar a largo plazo a que la glándula tiroidea deje de funcionar por completo porque hay una destrucción masiva de este tejido y a causa de esto las funciones que controla esta glándula se van a ver afectadas. ¿Y qué factores, digamos, pueden alterar la tiroides como tal, pero también el sistema inmunitario? ¿Qué debemos hacer entonces para cuidarnos, para protegernos o para prevenir llegar a esta enfermedad? Muy bien, bueno, lo primero es que si ustedes vienen sintiendo que tienen problemas con el sueño, que se les dificulta perder peso, vienen sintiendo que perciben más la sensación térmica de frío, por ejemplo en manos y pies, o se está cayendo mucho el cabello, síntomas como la depresión. Eso es como varias de las alertas que nos pueden estar hablando de que algo está funcionando mal con nuestra tiroides. En ese momento es importante consultar para hacer unos exámenes de rutina y una vez identificados que haya un problema en tiroides, para determinar si es una enfermedad autoinmune, es importante que el médico haga o solicite unos exámenes de anticuerpos contra la glándula tiroidea. ¿Qué más podemos pensar cuando estamos en el contexto de una enfermedad autoinmune hacia nuestra tiroides? Mirar si tenemos problemas en nuestra cavidad oral, infecciones, por ejemplo, en la cavidad oral pueden llevar a una tiroiditis autoinmune. Infecciones en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, también pueden llevar a una enfermedad autoinmune. Estamos expuestos a una carga de tóxicos muy alta todos los días, pero en especial hay una muy importante que afecta a nuestra tiroides y es la exposición a mercurio. ¿En dónde está el mercurio? El mercurio se encuentra principalmente en los pescados, sobre todo en pescados grandes. Algunas aguas vienen también contaminadas con mercurio. ¿Qué más afecta a nuestra tiroides? El estrés,
por supuesto, un mal manejo del estrés va a llevar a que nuestra glándula tiroidea se afecte, y la falta de ese contacto con la naturaleza, hacer polo a tierra que regule como todo ese eje hormonal, nos va a llevar a una situación con nuestra tiroides de este tipo. En cuanto a la dieta, hay ciertos alimentos que son muy importantes para que la tiroides funcione muy bien. Ejemplo, alimentos que sean muy ricos en selenio o en yodo, que no sean ni en exceso, pero que tampoco estén completamente ausentes en nuestra dieta, porque estos dos minerales en especial son fundamentales para que esa tiroides funcione muy bien y no lleguemos a una tiroiditis autoinmune. Bueno, entonces, considerando como estas recomendaciones iniciales para prevenirlo, también es importante, y lo sé desde la medicina funcional, empoderar al paciente de conocerse, de cuidarse. Todo esto hace parte pues como de lo que ustedes hacen desde la medicina funcional. Sí, total, o sea, acá es muy importante que estemos muy atentos a las señales que el cuerpo constantemente nos está dando. Cómo nos sentimos, por ejemplo, al despertar en las mañanas con nuestra energía, qué tal es ese sueño que estamos teniendo en la noche, si es un sueño reparador. Estar atentos si, por ejemplo, los niveles de hidratación en nuestra piel han cambiado. Cuando uno encuentra pacientes con hipotiroidismo y una tiroiditis autoinmune, la piel tiende a ser más seca, entonces estar como atentos a ver, ¿será que estoy tomando menos cantidad de agua durante el día? ¿O me vengo sintiendo más lento para pensar? ¿O más cansado por las mañanas? Todos esos síntomas, que estoy ganando peso sin una causa aparente, por ejemplo, o se me está cayendo mucho el cabello, esos son síntomas a los que nosotros tenemos que estar muy atentos, hay que conocerse muy bien, pero esa es como la forma más fácil de poder llegar a un diagnóstico oportuno cuando se presente. Bueno, sí, es realmente muy importante, y de pronto entre esos síntomas diferenciales o manifestaciones clínicas hablaríamos principalmente del bocio, que es, digamos, ese agrandamiento o ese abultamiento que se genera en la zona donde está la tiroides. Así es. Aunque para uno ver un agrandamiento muy evidente, pues tiene que haber pasado bastante tiempo para que dé lugar. Sí es muy bueno cuando uno se conoce y entonces empieza a notar como si esta parte, la parte baja de nuestro cuello, empieza a verse un poquito más abultada o empieza a crecer. Lo ideal es que en una consulta los médicos hagamos una palpación y una examinación de la glándula tiroidea, y si la empezamos a encontrar un poco aumentada de tamaño, ya uno toma la decisión de hacer una ecografía, pues, o hacer otros estudios más avanzados para poder mirar muy bien cómo está esa glándula en sí. Pero eso que acabas de decir es un cambio muy sutil que nos dice mucho que la glándula está inflamada. Y son cosas muy sencillas que si tú te conoces bien, lo puedes diagnosticar a tiempo. Bueno, hay una cosa que me inquieta muchísimo, y es digamos, el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Yo siento que como es una enfermedad de progresión lenta, tal vez por esta razón no hay un diagnóstico y un tratamiento oportuno y puede haber un avance mayor. Sí, así es, eso puede pasar, porque los médicos normalmente en la consulta solemos solamente pedir un examen básico de función de tiroides que se llama TSH, o también se puede denominar hormona tiroidea estimulante. Para que ese resultado de ese examen de tiroides esté alterado, ha pasado mucho tiempo de que la conversión o la activación de esa hormona en nuestro organismo esté defectuosa. Entonces lo ideal es que no nos confiemos únicamente en ver un resultado de TSH en el papel que está normal. Es importante también mirar cómo están funcionando esa conversión de esa hormona en sus diferentes etapas, y además de esto, para poder identificar si esa alteración de esa función tiroidea se trata de una enfermedad autoinmune, es necesario pedir exámenes de anticuerpos, que era lo que estábamos hablando en el comienzo. Entonces, anticuerpos antitiroideos, tiroglobulínicos y anticuerpos antitiroideos peroxidasa. Esos anticuerpos nos están hablando si nuestro sistema inmunológico efectivamente está atacando a esta glándula, y ahí nos vamos a dar cuenta si el hipotiroidismo o los síntomas que tenemos corresponden a una enfermedad autoinmune. Bueno, y si, digamos, la enfermedad no es tratada oportunamente,
¿Qué complicaciones puede tener una persona entonces? Bueno, la complicación inmediata o derivada de esa enfermedad autoinmune es la destrucción total de la glándula. Esto va a significar que el paciente de por vida va a necesitar tomar medicamentos para que la tiroides funcione muy bien y esa función se mantenga de manera sintética o con una hormona sintética. Eso es como en el mejor de los casos. Sin embargo, cada vez que una persona tiene una enfermedad autoinmune, también aumenta el riesgo de desarrollar a largo plazo otras 3 enfermedades autoinmunes. Entonces, puede que en un comienzo se trate de una tiroiditis de Hashimoto, pero las enfermedades autoinmunes, entonces esta enfermedad autoinmune puede llevar a que desarrolle una psoriasis o una artritis reumatoidea o un lupus. Y con la autoinmunidad en la tiroides pasa algo muy interesante, y es que el sistema inmunológico suele confundir también el tejido de nuestro sistema nervioso con ese tejido de tiroides que está atacando, y a largo plazo se va a producir también una inflamación y una autoinmunidad en el tejido nervioso. Bueno, es bien importante y de todas maneras será siempre fundamental contar con la presencia y acompañamiento de los médicos para que este tipo de cosas, situaciones no pasen y que afecten otros sistemas en el cuerpo, ¿cierto? ¿Quiénes estamos predispuestos, digamos, a tener la enfermedad? ¿Suele pasar por genética, por situaciones medioambientales? Son varios factores. En especial se ha encontrado que cuando pensamos en una tiroiditis autoinmune debemos sospecharla principalmente en mujeres, y en Latinoamérica, de hecho, esa es la enfermedad autoinmune más común entre nosotras. También influyen factores como la herencia. Cuando uno está pensando en problemas tiroideos, siempre es importante preguntarle al paciente si la mamá, el papá o las hermanas o alguien en su familia, obviamente que tenga relación directa con sanguinidad, va a tener esta enfermedad que lo va a predisponer a esto. Y están los factores epigenéticos, que son esos factores del ambiente a los que estamos expuestos y que van a modificar o van a hacer que una condición la podamos desarrollar. Entonces ahí está el estrés, por ejemplo, la mala alimentación, tener infecciones crónicas que no sepamos que las tenemos o que no las hemos resuelto, van a ser factores que van a predisponer a tener una condición autoinmune en la tiroides. Bueno, y hablando ya puntualmente acerca del tratamiento, ya nos decías un poco acerca de esa intervención que se da con los medicamentos, pero desde la medicina funcional, ¿qué otras alternativas tenemos? Bueno, en cuanto a las estrategias, la más importante siempre va a ser la nutrición, ¿cierto? Evitar alimentos que desencadenen o que activen el sistema inmunológico es fundamental, y cuando estamos pensando en una tiroiditis autoinmune, evitar el gluten y los lácteos son fundamentales, así como alimentos que contienen una sustancia en su capa externa que se llama solanina. La solanina tiene también la capacidad de activar el sistema inmunológico. ¿Qué alimentos, por ejemplo, tienen solanina? La papa, la pimienta, paprika, el pepino, el pimentón. Este tipo de alimentos, aunque son saludables, por su composición química, tienen esta característica que puede activar el sistema inmune y empeorar. Hay una dieta que nosotros utilizamos en casos donde hay una tiroiditis autoinmune muy severa, que es la dieta autoinmune. Ha mostrado realmente muchos beneficios en mejorar los síntomas del paciente y en disminuir la actividad del sistema inmune frente a la propia glándula. Entonces es muy efectiva y siempre es recomendable que vaya de la mano de un profesional entrenado en el tema. Y tenemos también la suplementación, por ejemplo, en los casos en donde sea necesario, después de determinarlo, con selenio va a ser algo importante. El magnesio también es importante para la tiroides, el zinc. Tratar obviamente las infecciones o crónicas que pueda tener el paciente. Siempre hay que quitar la fuente, exacto, el foco infeccioso es supremamente importante tratarlo y retirar la posible carga tóxica. Entonces,
ahí es donde empezamos a mirar si el paciente tiene exposición o ha tenido exposición a metales como el mercurio que encontramos en las amalgamas, que está bastante asociado, demostrado que definitivamente incide negativamente en la tiroides. Entonces es empezar como a identificar esos factores y retirarlos. Bueno, y no dejando a un lado pues también el tema de la actividad física, tener una rutina que no solamente va a evitar este tipo de enfermedades, sino otras. Así es. El manejo del estrés es muy importante, el buen sueño, respetar esas horas de descanso es fundamental para que nuestra tiroides se mantenga muy bien y el sistema inmunológico se mantenga muy bien. Ahorita también hablábamos de hacer polo a tierra, es realmente muy beneficioso tener contacto con la naturaleza, las mascotas, son estrategias muy efectivas para que nuestro sistema inmunológico también baje como ese modo de ataque en el que pueda estar en autoinmunidad. Bueno, y creo que esta es la pregunta que todos se harían. ¿Una enfermedad autoinmune tiene cura o no? Bueno, a ver, desde la medicina convencional, a nosotros nos enseñaban a decir que las enfermedades autoinmunes no tenían cura y que siempre iban a empeorar y que el paciente cada vez iba a estar peor e iba a necesitar más medicación. Con la medicina funcional cambia un poco ese paradigma, porque tener una enfermedad autoinmune no es una sentencia de muerte, aunque cuando ya hay una enfermedad autoinmune está claro que se prendió un switch, por decirlo de alguna manera, que no se va a volver a apagar porque el sistema queda con memoria, el sistema inmunológico queda con memoria. Sí se puede evitar que el paciente empeore la condición y sí se puede revertir una crisis cuando hay una recaída. Entonces el paciente puede tener obviamente ya una predisposición a esa enfermedad autoinmune, a tener una recaída, pero si se identifican cuáles fueron los factores que la desencadenaron o que la exacerban, el paciente puede tener una vida completamente normal y sin crisis, siempre y cuando mantenga un estilo de vida saludable. Bueno, sencillamente la medicina funcional nos abre puertas para estar mejor, ¿cierto? Respecto a esta y otras enfermedades. Bueno, vamos finalizando esta entrevista. No sé si te queda algo más por contarnos acerca de esta enfermedad, algún consejo puntual que nos quieras dejar. Bueno, importante es que las enfermedades todas empiezan por los hábitos, por los malos hábitos, y la salud también se construye por los buenos hábitos. Siempre preferir alimentos que sean naturales, que vengan de la tierra. Manejar el estrés es fundamental, es algo a lo que todos estamos expuestos por el ritmo de vida que llevamos, entonces es importante trabajar en estrategias que nos ayuden a manejar esas emociones, dormir bien y tener contacto con las personas que queremos y que nos hacen felices. Definitivamente eso hace que podamos tener una salud muy buena a largo plazo. Bueno, gracias doctora Carolina por estar aquí, por ampliarnos este tema, por dejarnos los conocimientos, las experiencias que con seguridad van a ayudar a muchas de las personas que nos siguen en Tu Salud Guía. Quisiera que también sigan las cuentas de la doctora Carolina. Cuéntanos cómo te pueden encontrar. Bueno, pueden encontrarme en Instagram y me pueden encontrar también en Facebook como @ladoctorafuncional. Y pueden también encontrarme en mi página web www.ladoctorafuncional.com. Y bueno, muchas gracias por la invitación a ti y a Tu Salud Guía. Gracias por estar acá. A ustedes suscríbanse a Tu Salud Guía para que no se pierdan nuevos contenidos donde hablaremos sobre el cuidado de la salud y el bienestar. Un abrazo, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. A ti, que estés muy bien.